Bueno, un saludo a todos los espectadores y oyentes. Estamos aquí en el mentidero del proyecto Etnografía Canaria y hoy tenemos el placer de recibir a don Pedro Navarro, presidente de Los Majuelos, un grupo insigne con casi 60 años en su haber, que ha cumplido muchísimos hitos a lo largo de su vida que ahora más adelante iremos enumerando y abordando con el maestro Pedro. Don Pedro, ¿cómo estamos? Bien, buenos días a todos. Muy buenos días. Encantado de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Bueno, teníamos ganas de pillarte para hablar un poco de esta agrupación tan importante y tan insigne, ¿no? Y tan relevante para entender lo que es la historia del folclore de Tenerife, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. Sería difícil abordarlo sin reparar en la figura de los Majuelos, entre, por supuesto, muchísimas otras, ¿no? La primera pregunta es obligatoria. ¿En qué año se fundan los Majuelos? Y, sobre todo, si ya en ese momento tienen la intención de convertirse en la institución que más tarde termina siendo, o, por el contrario, el objetivo era uno más prosaico, como yo sospecho. Bueno, el grupo se fundó en 1968 y, de hecho, jamás habíamos pensado que llegaríamos a la época que estamos y cómo está el grupo. Fue nada más 7 amigos que nos reunimos, que nos íbamos de parranda y al final comenzaron a llamarnos, comenzamos algunas actuaciones y de ahí parte la iniciativa del grupo. Y al final pues, hemos llegado hasta aquí. O sea que digamos que el primer estímulo que les lleva a ustedes a fundar el grupo como tal es divertirse. Sí, divertirnos, pasarlo bien, porque en esa época pues no había tampoco dónde ir, y entonces pues nos íbamos a Caletilla, que es prácticamente donde más estábamos, íbamos allí a parrandear, pasar un rato, y todo el mundo con nosotros, y de ahí parte que ya comienzan a llamarnos para actuaciones, y comenzamos a salir el grupo adelante. ¿Y por qué Los Majuelos? O sea, ¿de dónde viene la etiqueta? Bueno, Los Majuelos viene porque al grabar nosotros el primer disco, que fue en el año 70. Folclore Joven de Canarias se llama. Folclore Joven de Canarias. Entonces, nos llamábamos Los Amigos. Entonces, resultaba un poco extraño y mal Los Amigos para el folclore. Entonces cogimos la copla de Chojuan, el de los Majuelos, por echársela de curro. Les hincó la espuela al burro y los trayó contra el suelo. De ahí fue el tema de, mira, pues los Majuelos, pues está bien. Les quedó bastante redondito. Sí. Ya nadie piensa, todo el mundo tiene la palabra Majuelos totalmente asociada. Yo leí en su momento que había 2 acepciones en la RAE, al menos antiguas, de los Majuelos, no sé si tú ¿te acuerdas de este tema? Una es el sarmiento de la viña cuando pega de gajo, cuando lo trasplanta, cuando lo clonas básicamente. Y el otro eran los cordones de los zapatos. ¿Te suena esto a ti? No, me suena más lo de la viña. Lo de la viña, ¿no? Lo de la viña sí me suena, los cordones de los zapatos no. Bueno, lo de la viña nos viene bien. Nos viene bien, sí. Pienso. Y luego otra cosa que te quería era que mucha gente asociaba Los Majuelos, el nombre por el barrio de Los Majuelos en Taco. Y como nosotros salimos de Barranco Grande, pues la gente decía, pues son por los Majuelos del Taco. No, fue por la copla. Es simplemente por la copla. Por la copla. Copla bonita también y guapa. Sí. Vale, ahora nombrabas un disco que es Folclore Joven de Canarias. En ese momento estamos hablando de un grupo masculino, poco numeroso. Eran a lo mejor, ¿cuántos? ¿8, 10 componentes? 7 componentes. O sea, ya el disco se graba siendo solo 7. Sí, solo 7, sí. Está la foto, se ve en la estatua que está en la avenida, en la Rambla, la estatua que hay de arquitecto, roja. Sí. Ahí estamos, ahí fuimos nosotros, nos subimos ahí y sacaron la foto. Qué bueno. O sea, la foto más antigua del grupo. La más antigua del grupo. ¿Quién se los iba a decir ustedes ahora que son? ¿Cuántos son ya? 40, a lo menos, o 45. O más incluso, ¿no? Con el baile y todo. Con baile y todo. Pues qué bien. Después de Folclore Joven de Canarias, tendríamos, si no recuerdo mal, Isla. Sí. Tendríamos uno que se llama Los Majuelos Cantan a Canarias. Tendríamos... Después tenemos un doble long play que fue encargado por Turismo para la fiesta, para Fitur, en el cual se ve una foto de las islas cuando salieron del satélite, todas las islas. Interior
tenemos escrito cada isla, una reseña en inglés, francés y italiano y español. Más con fotos de la isla y un resumen de cada isla. Sí, es curioso estas cosas que se hacían antes, orientadas al mercado exterior, ¿no? Sí, a lo que era el turismo. Después tendríamos, si no recuerdo mal, corrígeme si me equivoco, La Luchada como single. Como single. Sí, single. Y luego ya nos iríamos a Magua. Después Magua. Mítico disco del cual hablaremos después largo y tendido. Lo que tenemos también, un himno que hicimos. Himno a Canarias, que fue letra de música de Falcón Sanabria y letra de Fernando García Ramos. Okay. Ese lo hicimos la primera vez que hizo el gobierno de Canarias el día en el Guimerá, con Saavedra de presidente del gobierno de Canarias. Casi no. Sí, y después al final se quedó en nada. Bueno, tenemos una versión, si no recuerdo mal, había una versión con sinfónica, ¿puede ser? Sí. Y otra en el formato Majuelos, digamos, con la parranda de los Majuelos, ¿correcto? Sí. Curioso. Quizás una de las primeras incursiones de una parranda junto a la OST, junto a la Orquesta Sinfónica de Tenerife. Muy probablemente. Pero ahí hizo la sinfónica, hizo el tema sinfónico. Sí. Y Majuelos el tema folclórico. Vale. Sí, o sea, no hubo. No hubo. No se juntaron las dos. No se juntamos los dos. Vale. No. Importante ese matiz. Ya después vendría Rumantela, si no me equivoco. Sí, Rumantela, Maguas. Pero antes también tuvimos lo que es La Luchada, que un tema fue muy importante para nosotros. El single también, un single de La Luchada, que además fue cabecera de televisión española en muchos años. Para las emisiones para la emisión de La Luchada en televisión española. Y ahí pues, y luego ya sí, lo de Rumantela, ahora hemos hablado ya de la isla, pero teníamos también en Rumantela. Y 8 Arenas ya, ¿no? 8 Arenas y... ¿Nos dejamos algunos? Sí, puede ser que se quede algunos atrás. Luego luego reparamos en algunos de ellos porque creo que es importante. Bueno, volvemos otra vez a los primeros años, ¿no? Llega un momento en el que se incorpora el cuerpo de baile, el grupo se vuelve evidentemente mixto y me gustaría saber quién dirige en ese momento y sobre todo, ahora van a aparecer dos nombres importantes y es en qué momento se suman al proyecto don Juan de la Cruz y el maestrísimo, el insigne Teno. ¿En qué momento se vinculan a la formación y qué suponen estas incorporaciones para el proyecto? Bueno, nosotros el cambio fue en el año 79. A mí estábamos el grupo, ya teníamos bastante gente y éramos solamente masculinos. Entonces me informan de que Juan López podía venir a dirigir el grupo. Entonces hablé con Juan, vino. Perdón, a dirigir la parte de baile. En la parranda. Todavía estábamos en parranda con 20 cuando llegó Juan López. Vale. No teníamos cuadro baile ni nada. Entonces en ese momento Juan López me propone lo de meter el cuadro baile, meter un femenino cantante, todo el tema. Entonces le digo, bueno, pues vamos, se lo digo a la gente. Mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer un cambio. Al final se hizo el cambio. Muchos de los que estaban se fueron, pero el grupo siguió. Y ahí en ese momento ya Juan trajo a Pepín, que fue el director de baile. Primero fue Tere Prado, pero fue poco tiempo, sí. Y después ya Pepín. Y luego ahí comenzamos, hasta que en un tiempo fue cuando ya vino Teno de Las Palmas, que se trajo también, pues lo conocían. Y viene Teno y comenzamos con temas de Las Palmas. Ya estaba también en el coro Juan de la Cruz. Ajá. Y Juan de la Cruz, yo recuerdo perfectamente porque fue una vez en el salón, me dice, Pedro, vamos a ver los trajes. Yo tengo aquí unos bocetos de vestimenta canaria y tal. Y yo en aquel momento me quedé un poco sorprendido. Pero luego pensándolo, digo, pues sí, efectivamente, lo mismo que cada pueblo tiene su idiosincrasia, tiene su fiesta diferente, ¿por qué no la vestimenta podría ser diferente?
Pues la verdad que fue una ocurrencia Y genuina. ahí fue donde comenzamos a trabajar lo de la vestimenta con Juan Yo de les la iba a decir a Cruz. ustedes en ese momento que Majuelos terminaría siendo, si tiene el corazón partido en tres, eh, una púa del tridente apunta a la música, la otra púa apunta evidentemente al baile, a la danza, pero la tercera púa es vestimenta pura y dura, ¿no? Vestimenta. Eh, ¿Cómo se vivieron esas primeras presentaciones en las que se visionaron por primera vez trajes que hoy están absolutamente extendidos, digamos en el tejido del folclore de proyección, pero que en ese momento probablemente nunca se había confeccionado uno, ¿no? Bueno, la primera fue que nosotros lo presentamos en el Paraninfo, bien. Pero en las fiestas de mayo presentamos una chica con el traje de manto y saya. Al siguiente día, todo el mundo, la emisora, diciéndonos que eso no era nada, que eso, bueno, nos pusieron, bueno, aguantamos el chaparrón y al final se ha visto que efectivamente documentado y con todo lo que era para podérselo demostrar, fue así. O sea, la vestimenta salió adelante. Es importante aclarar para la gente que nos esté escuchando o viendo que de todo este movimiento dentro de Majuelos se ocupa especialmente el maestro don Juan de la Cruz, ¿no? Sí, la vestimenta era Juan de la Cruz. Que es quizás el mayor experto que existe, al menos en lo referente a la publicación de bibliografía, publicación de muchos libros y muchos artículos que realmente están muy contrastados y son muy interesantes. Y él, digamos que esta acción por la cual toda esa vestimenta tradicional termina llegando a la mayoría de la sociedad, es una iniciativa que lleva a cabo en el seno de los Majuelos, ¿no? Realmente. Sí, en el seno de Majuelos fue cuando, él estando en el Majuelos, fue cuando se sacó toda la vestimenta. Si se dan cuenta, nosotros solamente la parranda sacamos la misma y desde que hicimos salimos con esa vestimenta, esa es la que hemos tenido hasta ahora. No hemos cambiado de la marrón. Vestimenta marrón de campesino marrón, sí. Del 18. Dice, creo ¿qué vestimenta te vas a poner? Pues marrón. Sí. La marrón. Que está bastante elegante, por cierto. Sí. Oye, ahora voy a tocar un tema que igual no sé si me sabrás contestar porque yo sé que tú llevas toda la vida en la parranda. Pero bueno, al final este proyecto se llama Etnografía Canaria y además de la música podemos atender otras cosas, ¿no? Muchas veces uno oye la expresión bailar al estilo de los Majuelos. Escucha en el mundo de los grupos y tal. Sí, ellos bailan al estilo de los Majuelos, tal. ¿Qué significa esta frase? ¿Qué elementos diferenciaron o diferenciaban el estilo que Majuelos aborda en ese momento en el que empieza el baile con Tere, con Pepín y demás, al del resto de estilos presentes en la isla, como podría ser el de la sección femenina o demás? ¿Tú sabrías contestarme esto? Bueno, sí, nosotros el estilo Majuelo, Pepín y Teno, que es el que llevaba el tema de baile nuestro en ese momento, teníamos nuestro estilo. De hecho, había gente en esa época, en el año 80, que venía a grabarnos cómo bailaba. Se veía la gente grabándote y de otros grupos grabando cómo bailaba. O sea, un estilo que nosotros hoy en día, además lo pueden contactar, que seguimos con el mismo estilo que comenzamos. Y muchísimos grupos probablemente han cogido ese han cogido mañas y estilo de bueno, así sucede el folclore, ¿no? También eso es así porque los unos a los otros nos vamos viendo. Nos vamos viendo y nosotros copiaremos de otra gente y así. Pero eso es, Yo he escuchado, yo soy un ignorante absoluto de la cuestión dancística, pero es verdad que me interesa, me resulta muy interesante. Entonces, si metemos la pata, por favor, que en comentarios alguien nos ayude, por favor, que nos matice. Yo siempre he escuchado que el estilo de Majuelos llega estamos hablando del baile, para ofrecer una visión sencilla o incluso realista o horizontal o descargada de pompa y de coreografía, digamos, más orientada al medio escénico, en contraposición al estilo preexistente, que era un poquito más refinado, más orientado al escenario, repito, a que todas las formas fueran como casi de un ballet, como quien dice. Repito, matícenme por favor, que no es mi tema este, pero creo que prefiero
que se me pueda matizar, pero no dejar este tema fuera. ¿Tú cómo describirías el estilo de Majuelo? ¿Es tal cual lo que acabo de decir? ¿O? No, nosotros no somos como decíamos, no, nosotros es un estilo, además como al venir de la sección femenina, ya nosotros veníamos con un estilo de sección femenina, aparte de lo que Pepín hizo en lo que era el baile, pero nunca tipo ballet ni nada, nunca buscábamos tipo ballet, ni solamente llevar una coordinación entre todos los bailadores. Claro. Eso no va a ir uno por un lado, otro a otro. Evidentemente. Y eso es lo único que se buscaba, la formalidad y hacerlo como... Que por otro lado, me imagino que también es un criterio que existía en el folclore cuando lo entendemos domésticamente. La gente quería bailar bien, ¿no? Esto, Sí. Bueno, tenemos por ahí otra entrevista también posteada con Antonio Díaz, presidente de la Asociación Cultural Tajaraste, que es el Pedro de Tajaraste, es también una leyenda, y él además es bailador y también hablamos de este tema. Les recomiendo que lo visiten también aquellos oyentes que sean más, que también les guste mucho la cuestión no musical, la cuestión dancística. Allí van a encontrar también buenas respuestas en este sentido, ¿no? Bueno, en lo relativo a la música, hay que conocer una auténtica revolución, coincidiendo aproximadamente con la década de los 80, principios de los 90. Probablemente asociada a la dirección musical de Juan López, que lo nombrabas tú ahora. Y bueno, esta etapa brillante culminaría con la publicación del álbum Maguas. El citado álbum pasaría a formar parte indiscutible de la historia de la música canaria, por ser una palanca de acercamiento de géneros sudamericanos al público canario. La pregunta sería, ¿cómo se vivió y cómo se gestó la producción de este álbum? Y una vez más, ¿eran conscientes de lo que estaban haciendo? De lo que se iba a transformar ese álbum, ese disco. No éramos conscientes. Creo recordar que todo lo que es el libreto y la preparación fue de Zenaido Hernández. Maestro Zenaido, presentador y bueno, muchísimas cosas. Y luego director de escena, Sergio García, que en paz descanse. Otra persona que tuvimos muy importante para todas las obras teatrales, porque él fue el alma mater de todas ellas. Y llevamos un trabajo, lo que la gente pensará, pero fue un trabajo que en principio nosotros no pensábamos la dimensión que iba a tener Magua. Pues fue recrear lo que es la emigración, el que venía, aquella época que él te casaba por poderes, todas esas cosas salieron, el barco saliendo de Santa Cruz con la gente para llegar a Venezuela, todo eso, y luego los temas que también se trabajaron, porque son temas sudamericanos hechos con baile y todo el grupo. Fue un trabajo muy grande. Musicalmente la dirección recae en Juan López. Juan López, sí. ¿Y Rafael Lorenzo qué papel juega en todo esto? Porque entiendo que es una personalidad muy importante. Pero Rafael Lorenzo era una persona muy importante porque era quien hacía todos los arreglos musicales. O sea, Rafael Lorenzo era otra alma mater del grupo. Eso muy está importante clarísimo, nombrarlo. muy importante. De verdad que sí. Ahí está la luchada, sin ir más lejos. La luchada, sí. Una coproducción, entiendo, de él y Juan López, ¿no? De Juan López. Y de verdad que la luchada fue algo muy bonito. Yo creo que por lo menos la gente de mi generación pensamos en Magua como repito, primero, una palanca de acercamiento, de conocer joropos, de escuchar samba. El sapo cancionero, hoy por hoy es un tema que lo damos muy por hecho y lo observamos en el repertorio de grupos nuevos y demás, pero probablemente el 100% de las personas de esa época escucharon el sapo cancionero por primera vez en Magua, ¿no? En ese disco. Y ya pues, podemos hablar de joropos, podemos hablar de un montón de cosas. ¿Ustedes cómo hacían para acercarse a esas músicas? ¿Compraban discos o cómo era? Porque YouTube no había, evidentemente. No, teníamos una chica que era venezolana, no recuerdo ahora el nombre, que fue quien nos enseñó los bailes, y ahí fue. Importante, se bailaba el folclore venezolano también. Sí, se bailaba, pero con alguien que enseñó al grupo a hacerlo, no es vamos a hacerlo nosotros. Y luego tenía la diversión, porque por ejemplo en el burro parrandero, teníamos un chico que salió con un burro,
hicimos y tal. Entonces, también tenía la gracia esa. Tenía, ¿no?, chicha. Exacto. Bueno, que al final el folclore venezolano es una cosa muy graciosa y muy llamativo y muy bonito. De verdad que fue una obra que muy bonita, de verdad que a mí me encantó. Antes nombrabas a Sergio García y yo aquí quiero hacer un pequeño parón, o mejor dicho, quiero detenerme en este tema. Quienes andamos tras la pista de la música de transmisión oral conocemos de sobra importantes hitos en la historia de la misma, como el homenaje a Ángel Guimerá, el espectáculo Al Emigrante, que son espectáculos que implementaron innovaciones que hoy, una vez más, damos por hechas, pero que han sido vitales, como la incorporación de iluminación, el guión, las intervenciones actorales, y todo ello encauzado a través de música folclórica. Son cosas que hoy tenemos todos los fines de semana en los pueblos, pero probablemente Majuelos fue el grupo pionero en decir, oye, es que también con folclore podemos hacer un producto escénico cuidado, guionizado, con técnico de luces, con técnico de sonido, evidentemente, con un guión, con un director de escena como el mismo Sergio García. ¿Cómo se gestiona todo esto? Bueno, se gestiona con el grupo, pues los trae, empiezas a planificar todo lo que va a ser la actuación. Y de hecho, en la primera actuación que nosotros hicimos de estas en el Guimerá fue en el tema de tradiciones de Canarias. Entonces en esa fue la primera actuación que hicimos con escenografía, hacer todo. Fue en el Teatro Guimerá. Entonces cogimos las danzas, que es una cosa que no se había hecho. Es muy interesante. Sí, la de Guamasa. Weimar San Pedro, a lo mejor. Sí, lo más de varios sitios. Entonces, eso fue que llega un momento que le decimos a la gente que salgan a la calle. Y entonces en la calle Imeldo Serí sale lo que es el Diablo de Buenavista. Ah, de las libreas de Buenavista. La librea de Buenavista, quemado porque no lo podías hacer dentro del Guimerá. Evidentemente. Entonces todo el mundo encantado de la obra. Joder. Después ya entramos otra vez y seguimos con la obra, pero fue además la danza de Chimiche. Es que es innovadora hasta para hoy. Sí. O sea, y han pasado, repito, más de 50 años. Sí. De verdad que me parece que fue la primera que hicimos. O sea, desde que hacer eso y la gente ya ir a vernos, llenarse el Guimerá y luego sacar, decirle, vamos fuera ahora, porque nos toca otra que hay que verla, ¿no? Es súper innovador, Y que eso no se veía todos los días, porque además de Buenavista a Santa Cruz, claro, irte en esa época, pues era más complicado. Era una travesía prácticamente. Exactamente. Nosotros hemos podido entrevistar a mucha gente, a veces en esta sección del mentidero y otras veces simplemente para la cuestión del archivo documental. Y muchísimas veces nos han nombrado la cuestión de los primeros espectáculos de Majuelos. Sí. Es decir, la gente vivía esto con una expectación importante, ¿no? O sea, realmente era una revolución, repito. Sí, pero es que yo no sé si hoy en día hacemos una obra como Magua o San Telmo o Guimerá, y la gente, los grupos aguantarían lo que aguantamos nosotros en esa época. Primero, no había teléfonos como ahora. Segundo, nosotros una noche teníamos la actuación el sábado. Bueno, pues el viernes, ensayo general en el Guimerá. Ensayas. A las 12 de la noche, Sergio García decía, señores, esto no me ha gustado nada y la obra es mañana. Así que hay que repetirla. De arriba abajo. Sí. Hoy en día no sé si la gente lo aguantará. No lo sé tampoco. De verdad que fue algo que nos quedamos todos, pues, chicos, ¿y qué hago? hay que hacerla. Si queremos hacer algo bien, hay que trabajarlo. Para trabajarlo porque tú no puedes darle al público mal. O sea, hay que lucharlo, y para eso, si hay que repetir, se repite. Sería el espectáculo de Tradiciones de Canarias. Sí, el primero Tradiciones.
A ver, imposible nombrarlos todos, pero me gustaría hacer un repasito por los más importantes, los que más recuerdes. Evidentemente el homenaje a Ángel Guimerá, entiendo que... Ese Ángel Guimerá fue una obra también muy bonita y que la hicimos en Barcelona también. O sea, después lo de San Telmo, Contra Viento y Marea, también fue otra obra que nosotros hicimos la procesión con el santo y todo, y después ya seguimos la obra dentro del Guimerá. Y trajeron un San Telmo, por curiosidad. Se traemos un santo. Una imagen. Sí, esto está, además lo tengo. Lo tengo documentado. Que digitalizar todo eso. Sí, de verdad que es bonito. Y luego San Telmo, Guimerá, y lo de la obra de Magua, que fue la más... le gustó a la gente por eso mismo, por los temas sudamericanos y, claro. Y la variante. ¿El espectáculo de Magua es el que le dicen al inmigrante o son cosas distintas? No, es Magua. Ajá. Magua. Vale. ¿Qué otros espectáculos te vienen a la cabeza a lo largo de la historia? Bueno, ese es lo único de lo que me viene, son esos los espectáculos que hemos hecho. Luego ya no hemos hecho más espectáculos de esa índole. Primero por causa... No, y en esa época también el Guimerá lo teníamos más fácil que ahora. Ahora es más complicado. Claro. Todo se ha complicado un poco y es lo que pasa, ¿no? Porque, ¿cuántos grupos había en esa época en Tenerife? En Tenerife había pocos grupos, 8 o 10. Pero ahora hay muchos. En Tacoronte solo hay 8 o 10 ya. Exacto. Ese es el problema. El problema y el éxito también. Y el éxito, sí, que todo el mundo haga folclore y ya está. Es positivo. Es positivo. Digamos que la parte negativa a lo mejor es que quizás los grupos están un poquito más cojitos todos porque hay mucha más competencia donde estar, evidentemente. No, y hay que competir por el Guimerá, por ejemplo, también, ¿no? Sí, y luego no, y otra cosa que yo noto hoy en día, que hay gente que está en 2 grupos, 3 grupos. Sí. Entonces, ese es un problema que al final eso está. Ustedes estaban en Los Majuelos. Sí, en esa época estábamos en Majuelos. Fíjate que nosotros llegó una época que era actuaciones todos. Nosotros teníamos, un día hicimos un domingo, 3 actuaciones el mismo día. Madre mía. Salimos de Santa Cruz, fuimos al Teide, al Parador de Turismo, actuamos en el Parador de Turismo, de ahí nos fuimos a Santiago del Teide, actuamos en Santiago del Teide y de Santiago del Teide nos vinimos a Valleguerra. Por lo menos terminaron cerquita de casa. Cerquita de casa. Digamos que seguramente cuando eran 7 amigos se verían casi que varias veces por semana para parrandear y para pasarlo bien. Se acababan cuando podían y se veían bastante, ¿no? Más adelante se seguían viendo. Sí. Es que una de las cosas que los músicos, sobre todo, hace prácticamente nada, hablaba con el maestro Benito Cabrera, hablábamos también de Los Majuelos, surgió en la conversación, y él comentaba que una cosa con que yo estoy muy de acuerdo, pero que no le moleste que le parafrasee, y es que si tenemos que destacar una característica de Los Majuelos, especialmente en estas décadas, es el empaste vocal que había. Recordemos el tenderete que quedó grabado. No hablamos del primer tenderete en blanco y negro con Nanino Díaz. Eso es una maravilla también. Ahí veíamos al maestro Manolo Mena, evidentemente tú que hablas ya como líder de la formación y tal. Si no hablamos ya del Majuelos de estos años 80, quizás 90. El empaste vocal tan grande que había. Es que pareciera que quedaban todos los días. Sí. Y que estaban todo el día juntos y cantando juntos. Y eso, una de las consecuencias que probablemente trajo, es que aquello es que era una persona. O sea, las consonantes, y eso que mira cómo se grababa en aquella época en televisión. Ahí también intervino mucho Manolo Gándara. Manolo Gándara. Sí. Él intervino mucho en eso de las voces. Bueno, pues me viene estupendamente bien porque la siguiente pregunta... Sí, de verdad que sí, Manolo Gándara era... Es que estamos hablando de alma mater de las voces. Como la copa de un pino. Pero eso, es que dice, nosotros antes del cambio de Juan López, pues nosotros prácticamente lo hacíamos al unísono.
no había problema. Digamos que era un folclore menos pautado, Sí, sí, menos ordenado, sí, exacto. más doméstico, natural, si se quiere. Si no queríamos hacer mucha floritura ni nada. Y de ahí pasamos justo Sí, a lo contrario. Fue un cambio total. Para aquellos que no sepan muy bien de lo que estamos hablando, pues les insto a que busquen en redes y en plataformas, en YouTube mismo lo pueden encontrar, pues arreglos como el Tanganí Santo Domingo Tajaraste de Juan López, aquel tanganillo que se escuchaba pom, 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 pom. Era una cosa muy ahora le diríamos muy barroca, ¿no? Sí. También recuerdo el arreglo del polo margariteño de Magua, con 6 contracantos simultáneos. Aquello era una proeza absoluta, ¿no? Sí. Pasamos de la sencillez más absoluta a lo contrario. Sí, al cambio total. Pues lo que dice, algunas voces que se preparaban ahí, que al final sonaba y dice, joder, quizás una respuesta a los cuartetos vocales sudamericanos que nos llegaban como cantores de Quillahuasi, fronterizos, chalchaleros. Recuerdo también cuartetos Supay. Y por supuesto los cuartetos de boleros, los Tres Haces, los Tres Reyes, los Panchos. Es decir, quizás el concepto de música coral el canario lo tenía más que asimilado, ¿no? Sí. Y los Majuelos un poco intenta llevar esa sinergia pero a nuestra música. Sí, es lo que hizo Juan, es traerlo y al final está ahí. Le funcionó. Sí. No, de verdad que para mí muy orgulloso del trabajo, del tiempo, de cómo gestionar todo. Bueno, es una época muy buena. Después, pues hemos tenido muchos cambios direccionales, pero hemos seguido ahí. Hombre, en 60 años tiene que haber todo tipo de etapas, ¿no? Y prácticamente el mismo estilo, porque hace poco me decía uno que es que cantan más, están cantando ahora y parece que estoy oyendo más vuelos de la época anterior. Sí. Pues eso es bonito. Eso es un piropo y lo demás es bobería. Sí. Hombre, inevitablemente tenemos una etapa dorada en la que se junta que Majuelos hace un producto refinadísimo, con que además es un momento en el que no se piensa en el folclore así. En ese momento, evidentemente existían los encuentros de agrupaciones, existían los encuentros de coros y danzas ya en el plano nacional y había todo tipo de eventos folclóricos. No, entiéndaseme bien. Lo que quiero decir es que hasta ese momento nadie se planteaba que el folclore pudiera ser un vehículo para hacer un producto escénico cuidado, pautado y semiprofesional o profesional, porque intervenían un montón de profesionales al fin y al cabo, ¿no? Sí. Fíjate que tú oyes y hay muchos cantantes hoy en día que han pasado, de Canarias, que han pasado por folclore. El otro día decía un amigo mío, dice, para tú saber si el folclore es un buen caldo de cultivo para el talento, solo tienes que pensar que de los 10 mejores tenores del mundo, 5 cantan folía. Sí. A ver, igual es una cosa un poco hiperbólica esto que acabo de decir, pero es verdad que hay algo de verdad, porque tenemos allá a Celso Albelo, Pancho Corujo, tenemos a un montón de figuras relevantes que de donde provienen es de la música de transmisión oral, ¿no? Fíjate que nosotros, por ejemplo, Montserrat García Giró, y que estaba en Majuelo, se fue a Barcelona con Montserrat Caballé. Y hoy en día, agüita la chica. Casi nada, ¿no? Casi nada. Hemos nombrado a Manolo Gándara, hemos nombrado, por supuesto, a Monse. ¿Quién más? A ver, Mari Carmen González ha salido en la conversación también. Sí, Mari Carmen González, otra. Casi nada. La tenemos la suerte, la maravillosa suerte de tenerla aquí en este mismo mentidero. Tuvimos una entrevista con ella de cerca de 1 hora, donde también evidentemente hablamos de los Majuelos y de Maguas, porque es imposible hacerle una entrevista biográfica a esa gran figura, sin reparar en Majuelos y en Maguas. Y bueno, les insto a los oyentes y espectadores que le echen una visita a esa entrevista también, porque es muy interesante. Además, muy buena solista. Y hoy en día, mejor que nunca. Mejor que nunca. ¿Quién más, cantadores? Bueno, yo quería hacer una referencia, aunque con... si me acuerdo ahora ya lo recordaré, que estuvo con nosotros
Un cantador. Sí, que falleció hace poco. Don Juan Enrique García. Juan Enrique, joder. Por supuesto, don Juan Enrique Juan García. Enrique fue, porque más fue, aunque me venga al comienzo, fue cuando se nos fue Manolo y Juan Díaz a Sabandeño, que nos quedamos ahí. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Importante. Entonces, don Juan Díaz y don Manolo Mena, dos leyendas de la música canaria, y fueron muy ilustres y muy relevantes y muy famosos dentro del grupo Los Sabandeños, que es quizás el grupo más importante de la historia de Canarias en lo que a proyección internacional se refiere. Ellos empiezan en Los Majuelos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho en el primer tenderete están ellos dos. Efectivamente. Sí. Ellos comienzan en Majuelos, entonces ya se lo llevó a Sabandeño. No nos enteramos en un ensayo, ay, no viene, se fueron a Sabandeño. Así entonces Juan Enrique, que tal, bueno, pues vamos a seguir nosotros. Y ahí Juan Enrique de solista y comenzamos, seguimos. Por supuesto, Juan Enrique en la memoria de todos. Sí. Un cantador de raza único, proveniente de la mata, de la tradición más absoluta, una voz como de la parra esa. Absolutamente. Bueno. Enrique está un montón de años en Majuelos. Sí, estuvo bastantes años en Majuelos. Después ya lo dejó, ya se dedicaba nada más a cantar en alguno que le llamaban. Sí. Pero muy bien. Yo lo conocí ya fuera de Majuelos, tuve esa suerte. De verdad que... Y un grandísimo cantador, o sea, que Mena, Juan Díaz, Juan Enrique, Monse, Mari Carmen González, Manolo Gándara. Tenemos muchos más y algunos se quedan, ¿no? Porque Ángel Medina, por ejemplo, que está Ángel Medina, el Talego. Casi nada. Que también pasó por Majuelos. Qué pasada. Sí. Tenemos también a Zenaido, estaba en esa época, aunque no también. sea cantador, pero una figura muy relevante. También Alexis Hernández, Alexis, sí, que hay un tema, no recuerdo qué tema es, en Magua, que lo canta él. Efectivamente, el otro día hablé con él de este tema. Tenemos también a Juan Mesa. Cito. Artista multidisciplinar, gomero, tocador. Sí, ese fue director en un momento. Director musical. Sí. ¿Él vino después de Juan López? No, más tarde. Un poquito más tarde. Más tarde, sí. Primero fue Francis Díaz, después fue Juan López, y después ya más tarde vino él. Después, por seguir con los directores musicales, vendría quizás Israel Espino. Israel Espino, sí, Israel. Y varias personalidades más. Sí, después ya David Duque por ahí también. Y algunos más que se me quedará. Seguramente. Sí, por tanto. Son muchos años. De verdad que muy orgulloso, de verdad, de cómo estamos y cómo vamos adelante, ¿no? Qué bueno. Ahora hablamos un poquito de la actualidad, pero no quería dejar este apartado atrás sin nombrar evidentemente a Vicky López. También, a Esther La Guagüera, también. Qué pasada, es que de verdad es para coger el palmarés de pero mira, Esther es algo especial. Recuerdo una actuación en Las Palmas fue en Lanzarote, donde estaba cantando una canción y se equivocó en la letra. Paró y se me equivoqué. Vamos a empezar. Son cosas. Es que Esther es algo. Es una gracia. Algo fuera de lo normal. Pero yo creo que la gente. A ver qué opinas tú. Esto lo voy a vestir de opinión, pero realmente es una pregunta. ¿No te parece que la gente llega un momento que agradece esa naturalidad y aborrece esas formas que casi rozan la pomposidad encima del escenario de pulcritud, y llega de repente una mujer como Esther La Guagüera, que es una pedazo de cantadora como pocas hay, y con esa naturalidad y esa gracia, dice, oye, pues, me equivoqué, Cristiano, vamos a arrancar de cero. Sí. Y el aplauso que se dio, bueno, es importante aclarar ya bajo este punto que yo de niño estuve en Los Majuelos, y yo coincidí con Esther La Guagüera, tengo esa dicha, y yo creo que en esta ocasión yo estaba presente. Dice, oiga, amarra eso, vamos a empezar de cero. ¿Tú te acuerdas del aplauso que se llevó? Sí. O sea, no hubo canción tan aplaudida como ese fallo. Como ese, porque es natural. Sí. No es fingido. Nosotros en ese momento teníamos a Vicky López, la voz perfecta. Pedazo de voz increíble. Y después estábamos la otra que es el vacilón. Sí, y una voz más canaria. Sí, tosca. Y con más raíz también. Sí. También estaba Manolo Canana. Sí, Manolo Canana también. Solista. Nelson Ferrera, que sigue actualmente, también. ¿verdad?
Bueno, de verdad que dejamos muchos, que me perdonen, porque no los puedo, tendría que traer una lista. Y nos dejamos también intérpretes de Sí, cuerda, de gente cuerda, súper buena sí, que ha pasado por ahí, Rafa Coello. Sí, también, bueno. Importantísimo. Importante, Hay Rafa que Coello. nombrarlo sí o sí también. Rafa Coello yo lo iba a buscar a la casa pequeñito. Sí. Sí. Y los dos, y Francis Díaz y el hermano, también, pequeños. ¿Sabe uno que también que mucha gente, Benny Bauti, también pasó por Majuelo? Algún tocador más. Sí, algunos más, pero de verdad que mucha gente. Yo no sé la cantidad de gente que ha pasado. Y la verdad que ha sido, si formamos una parranda con las personalidades históricas de Majuelo, una parranda y un cuerpo de baile, evidentemente. Sí, el cuerpo de baile era también fantástico. De verdad que era muy emocionante ver al grupo para mí. Pienso que el trabajo bien hecho. Hombre, desde luego. Pero siendo este un archivo documental, etnografía, evidentemente de etnografía musical, no queremos dejar de lado esa cuestión etnográfica. Y es que géneros musicales como el tango guanchero o estilos de danza muy característicos de comarcas muy, digamos, reducidas, fueron registrados y posteriormente enseñados por los majuelos. Tú antes nombrabas aquello de que se grababa incluso con cámara y luego aquella cosa se replicaba y se propagaba, ¿no? ¿Qué personajes a lo largo de esta dilatada historia del grupo han tenido ese afán de salir al campo, a informarse, a preguntar a la gente con canas y hacer, en definitiva, pues, un trabajo de corte etnográfico, un trabajo de investigación casi? Sobre todo Juan López. Nosotros, de hecho, que la gente, nosotros un tema que hicimos que era malagueña de tres o malagueña de Triquibijate, se fueron a Fuerteventura a aprenderlas. O sea que no fue que vamos a hacerlas, no, nosotros las hicimos. Se preocuparon de ir a informarse cómo es, cómo se bailan, cómo se cantan, cómo se hace todo eso. Es importante, perdona Pedro, que haga un pequeño inciso, es importante aclarar en este momento que ahora todos los grupos, por hablar de la isla que nos ocupa, que es Tenerife, tocan temas de todas las islas, pero muy probablemente en esta época conseguir folclore de otra isla y montarlo quizás era mucho más complicado que ahora y había que hacer este tipo de iniciativas, ¿no? En este caso, ¿recuerdas quién recibe a Juan López y a la gente de los majuelos para montar ese repertorio? No lo recuerdo, pero yo sé que fueron allí. Y después nosotros de los temas de Las Palmas y todo eso teníamos a Ateno. Ateno, claro, Ateno, que era el hombre clave de la isla. Primera fuente. Sí. De La Palma, si no me equivoco, tienen ustedes muy buena relación. Con Echentive. También hubo intercambio ahí de información para que ellos, me imagino, montaran algunas cosas de algunos bailes y cantos de aquí y viceversa. Sí. Es que una de las cosas que le llaman a uno la atención a raíz de echarle un vistazo a la discografía y hacer un poco de decir que hay bastantes canciones y bastantes géneros de fuera de Tenerife, ¿no? Sí. Existía también esa... Sí, existía esa inquietud. Sí, aunque ahora yo pienso mejor, vamos a dedicarnos a nuestra isla. Sí, quizás sí, ¿no? Sí, quizás yo creo que es más relevante decir, mira, este es folclore, porque aquí hay folclore que no se hace prácticamente, y es interesante hacerlo y que la gente lo... Pues me parece un rumbo interesante el que comentas, porque además da igual cuánto estudiemos nosotros, nunca nos va a salir una malagueña de tres como a la Oliva o como a Tetir. Nunca. Ellos lo hacen con una gracia única y especial, irreplicable, salvo que lo hayan mamado. Sí. Y yo creo que también es bonito, ¿no? Ir a un encuentro de 7 islas y que cada isla hable con su propia voz. Exactamente, porque es complicado lo que estabas diciendo. Nosotros hacer unas malagueñas... Una malagueña de tres. Sí, la hacemos, sí, pero igual ellos la hacen, le dan otra gracia. Seguro, ¿no? Otra forma de Yo creo que es hacerlo. una deriva interesante. Y nosotros aquí podemos hacer un repertorio muy bueno. Tenemos temas para... Solo con folclore de Tenerife vamos a hacer 20 discos, yo creo. Sí. Pues sí, tenemos que atender lo nuestro también y reivindicarlo y estudiarlo. Sobre todo estudiarlo, abordarlo y desgranarlo para cuando nos toque hablar con propiedad. Con propiedad. Lo mismo que si es un tema gomero, un tajaraste, lo que sea.
y no es lo mismo. No le vamos a dar nosotros el hate que le dan ellos. No le das nunca. Olvídate. Nunca. Pues estoy muy alineado con tu manera de pensar a este respecto. Sí, tú oyes los romances, y dices, bueno, no le vas a dar el deje que ellos Olvídate. le dan. Es un lenguaje tan particular y tan genuino que otra cosa sería pues, utilizar esos elementos en creación musical o destinadas a una obra que vayas a hacer. Eso por supuestísimo. Sí. Pero como los Majuelos estamos hablando de un grupo folclórico, aunque se define como los Majuelos a seca, no deja de ser una asociación cultural orientada a la música y la danza folclórica. Entonces, hay un componente de divulgación, ¿no? En lo que se está haciendo. Uh-huh. Y a tu juicio, ese componente de divulgación es mejor pues meter zapatero a tu zapato. ¿No? Sí, cada uno es lo que hablamos, es un romance. Nosotros, no sé, no vamos a hacer un romance igual que lo hacen ellos. Yeah. Entonces lo que estamos desvirtuando el romance. La gente lo oye y, coño, ¿esto qué es? Y claro, cuando oyen aquel, ya nosotros lo hemos hecho mal, porque no lo hemos hecho como lo están haciendo los comeros. Entonces es mejor no hacerlo. Digo yo, no sé. Igual creo que es una manera muy sana de abordarlo, la verdad. Y a su vez rica, ¿verdad? Y luego tenemos temas en Tenerife para hacer un festival tranquilamente y sobran. Sí, o sea, sí. Entonces, si tuviéramos que nombrar un triunvirato, como decían en Roma, en lo relativo a danza, vestimenta y música, ¿podría ser que habláramos de Teno, Juan de la Cruz y Juan López? Sí. Sin duda. Perfecto, sin duda. Pues los tenemos que pillar. Sí. Bueno, a Teno lamentablemente no lo podemos pillar porque ya falleció. Bueno, pero a Juan de la Cruz y a Juan López me gustaría que lo pudiéramos traer. Sobre todo Juan López y Juan de la Cruz vale la pena traerlo. Porque yo te digo que para nosotros fue un espaldarazo el sacar la vestimenta, el trabajo que hizo, porque fue un trabajo. Después ya, bueno, él escribió libros, ha hecho todo lo que ha hecho, pero en ese momento aquí no había sino el traje de Santa Cruz, él la brotaba. Que son trajes típicos, además, sí, ya está, no había nada más. Y te repito, cuando nosotros presentamos en la fiesta de mayo un traje de ese, todo el mundo... Aquello fue... Esto es una carnaval, esto tal... Sí. Pero yo creo que el primer paso, cuando se hace el trabajo bien, el primer paso es que te rechacen, ¿no? Sí. Eso es un buen síntoma. Pero ya está, eso está claro. Pero luego hay que seguir, porque si te vas atrás, entonces si tú no lo tienes claro, primero, si no lo teníamos claro, nosotros no lo podemos hacer. Ya. O sea, lo teníamos claro, está documentado, que es lo que yo decía. Yo digo, yo fui el primero que hasta no ver... Me caía aquí el traje de Santa Cruz pero después comenzabas a ver. Nosotros antiguamente todos usábamos un calzoncillo blanco que lo hacían con telas de saco de azúcar, ¿no? Porque no había más. Oye, pues te ponías el calzoncillo así, además te lo trajo. Pues, ¿por qué no puede ser así también? Claro. Y ya está, y ahí vas viendo y dices, las mujeres, las enaguas y tal. Bueno, pues sí. Es que venimos también de saber muy poco, quizás. Exactamente. Es importante aclarar que en este momento, ustedes empiezan en el año 68, me dijiste, todavía estamos en dictadura, sí. Y ahí viven el final de la dictadura, la transición y ya la democracia, sí. y cogen de lleno lo que llamamos los nacionalismos. Sí. Es decir, un momento en el que todas las comunidades autónomas, en las regiones de España en ese momento, cada una barre para casa y busca diferenciarse. Sí. Y dentro de esos nacionalismos surge una cosa que se llama los tipismos, y de ahí el traje típico. Exacto. El traje rojo de la rotava con floripondios y espigas. Y luego bolitas. Y bolitas y un montón de detalles que no parecen provenir del campo más absoluto del 18 o del 19. Y digamos que es una visión exagerada de la vestimenta o por lo menos impostada, ¿no? Sí. Porque era para eso, el turismo, todo eso, pues ahí viene todo lo que era y ya está. Entonces, y Majuelos de alguna manera rompe esa baraja y saca, junto a evidentemente otros colectivos, saca lo que llamamos la vestimenta tradicional, que es vestimenta recuperada en base a láminas, iconografía. Alfredito,
Y entonces ahí es donde comenzamos. Y bueno, pues ¿qué es lo que hay? Esto, vamos a sacarlo. Nos costó, pero al final sale. Entonces la gente, cuando ya comienzas ya y sigues y luchas y presentas tu vestimenta y la gente la ve, ya es cuando cambia todo. Claro. Y ahí es donde los demás grupos, bueno, pues mira, ya está. Eso es lo que hay. Bueno, Pedro, vamos encaminándonos ya al final de la entrevista o de la charla. Y me interesa especialmente cómo ves la actualidad, cómo abordamos estos años de cambios ahora con tantos retos nuevos como las redes sociales. Ahora viene la inteligencia artificial que ya está dentro del folclore también de alguna manera. ¿Cómo ves la actualidad en general? ¿Cómo ves la actualidad del grupo en particular? ¿Y cómo ves el futuro de la asociación y de su actividad? Bueno, yo lo veo bien. Además, veo una cosa que se está incorporando a los grupos, o al grupo al menos, y yo pienso que hay muchos más, gente joven, que es lo que necesita el grupo. Porque ya yo, por ejemplo, y gente como Pedro ya, pues nada, para la tercera edad, para un grupo de esto ya, si acaso. Pero en fin, pero veo eso, que hay gente joven que puede seguir, y pienso que sí, que el folclore tiene recorrido y puede seguir perfectamente con la gente que hay. Sí, o sea, actualmente ves bastante juventud ahí. Sí, yo solamente lo que no veo es en el baile, que la gente no se incorpore, gente tan joven. Cuesta un poquito más. Cuesta un poco más, pienso. Ese es el único problema que yo le veo al folclore nuestro, que debería de haber gente joven que sigan ahí también. Vale. Eso es lo que veo. ¿Y de la gente joven que tienes en Parranda, hay gente con formación o gente que viene que está empezando ahora? ¿Cómo va? Bueno, gente que está empezando ahora, ¿no? Gente con formación y que le das un tema y no es como antes, que ahora es una formación muy buena y que eso es interesante, solamente para ellos también, porque al menos ven lo que hablamos antes, están comiendo folclore, están batallando, ven los problemas que hay, y todo eso es bueno, pienso yo, para la gente joven, que sepan con lo que se van a encontrar, cómo están, y yo pienso... O sea, como fuera, la juventud es la que va a coger el relevo, sí o sí. Sí, y eso a mí me gusta. Mejor tenerlos contigo que tenerlos con otros. Tenerlos sueltos, ¿no? Sí, no, y para ellos yo pienso que también, porque es un aliciente, el aliciente de ellos, ver que si las cosas salen bien, pues mejor, porque dicen otras, pues estamos trabajando y se ven los frutos. Estupendo. Que eso es lo que hay, de verdad que sí. Pues Pedro, ha sido un placer enorme tenerte aquí hoy. Nos hemos enterado un montón de cosas curiosas de la historia de los Majuelos. Estoy seguro de que mucha gente que vea la charla, la entrevista, pues se va a llevar una sorpresa, porque muchas veces pasa eso de que llevamos a lo mejor 20 años metidos en el folclore y no conocemos grupos como los Majuelos. Y hablo de los Majuelos, pero podría hablar de Vincennes, podría hablar de Seven Sui, podría hablar evidentemente de Aitami, podría hablar de muchos grupos. De muchísimas agrupaciones, y eso sin salir de Tenerife, que nosotros evidentemente atendemos a todo el archipiélago, pero que hay muchísima historia detrás del primer vídeo que te salta en YouTube, ¿verdad? Hay mucho más y mucho donde escarbar ahí. Yo pienso que sí, que hay mucho. Y es lo que interesa. O sea, si no tenemos cultura, y el folclore es la cultura, pues no tenemos nada. Yeah. Y ya está, aquí no hay más, sino nuestra cultura es el folclore. Vamos a seguirlo. Y no nos quedamos huérfanos. Exacto, yo llevo años y te digo, el peor del grupo soy yo. Vaya, será menos, seguro. Pero estoy ahí, al menos, me tienen ahí para lo que sea. Al pie del cañón. Al pie del cañón y a seguirlo. Cuando ya no pueda, pues adiós, señores. Pero ya por eso hay gente también que está comenzando y que es el que tiene que llevar el grupo, porque yo en su momento dejo esto, pero con gusto. Hasta lo que he estado ahora, está con gusto y sin problema. Y feliz. Pues qué bueno, Pedro. Ha sido un placer tenerte aquí en el Mentidero de Etnografía Canaria. Y nada, espero que hayas pasado un ratito bueno con nosotros. Sí, hombre, ¿por qué no? Te he visto hablador, que siempre es una muy buena noticia. Y gracias por invitarme. Espero que le haya gustado a la gente. Y
Seguro que sí. Sí, Gracias nada a ti más. por Y venir, aquí Pedro. estamos. Nos vemos en la Venga. próxima. Vale.